Hola, ¿cómo están? Soy el Padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos hoy un tema titulado El canon de la Biblia, inspiración, canonicidad y magisterio. Básicamente hace referencia a saber cómo se hizo la lista de los libros que conforman la Biblia, o, para decirlo de manera quizás más clara, cómo o quién decidió qué libros sí forman parte de la Biblia. Si usted analiza varias Biblias cristianas, verá que no todas tienen el mismo número de libros. La católica trae todos los libros, que son 73, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. De hecho, usted puede revisar su Biblia, la que tiene en su casa, y ver si tiene todos los libros. Como decía antes, 46 del Antiguo, o 45 si se junta Jeremías con Lamentaciones, y 27 del Nuevo Testamento. Pero lo importante es saber cómo se hizo o por qué se hizo ese catálogo, esa lista de libros. De hecho, uno puede darse cuenta que Jesucristo nuestro Señor no dejó una Biblia escrita. Cristo lo que dejó fue una iglesia. Y la Biblia, sabemos, es palabra de Dios, pero palabra de Dios mediada a través de seres humanos, que nace en una tradición del pueblo de Israel y luego se recibe y nace también la segunda parte del Nuevo Testamento en la tradición de la Iglesia católica. Por eso, en definitiva, quien va a decidir qué libros son parte de la Biblia es esa iglesia dejada por Jesucristo, la Iglesia católica. Veamos acá en la misma Biblia, en 1 Timoteo 3:15, la carta de San Pablo a Timoteo dice cómo la iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad es la iglesia. O sea que la Biblia es un libro y hay que saber cómo interpretarlo. La palabra última la tiene no ella misma, sino la iglesia dejada por Cristo para poder saber qué libros son parte de esta Biblia y cómo se interpretan. Eso mismo lo dice la Biblia, ya que he leído 1 Timoteo 3:15. Pues en este programa de hoy haremos una pequeña introducción, tal como ya la estoy haciendo, y luego veremos cómo se formó el canon o la lista de los libros del Antiguo Testamento entre los judíos y entre los cristianos. Y en un segundo momento veremos cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, lógicamente ya solo entre cristianos, cómo hubo una especie de formación de uso litúrgico, doctrinal, y luego ya cómo se definió en el siglo, sobre todo tercero, cuarto, hasta el siglo XVI. Bien, pasemos a esta introducción que me he referido antes. Vamos a hablar de dos conceptos, inspiración y canonicidad. El tema de hoy no es fácil. Yo les pido que nos tengan un poco de paciencia a la hora de explicar, pero vale la pena seguir en el programa para entender. Son dos conceptos, inspiración y canonicidad, diferentes pero relacionados. Inspiración hace referencia al origen divino, un libro inspirado. Origen viene de parte de Dios, y canonicidad significa que ha sido reconocido por la iglesia. Canon en griego significa como lista, elenco. O sea, cuando un libro pasa a formar parte del elenco de libros venerados como inspirados de parte de Dios. También canon hace referencia a norma, que son normativos, que dan enseñanzas de cómo vivir la vida quienes pertenecen a aquella comunidad. Y decimos que los libros son canónicos porque están inspirados y no al revés. No simplemente porque la iglesia los declaró, sino porque son inspirados, fueron incluidos en el canon o en la lista de los libros sagrados. Vamos a decir que de manera general es la tradición la que da a conocer el canon. Antes había hablado de la Biblia y de cómo la Biblia dice que la iglesia es el fundamento de la verdad. Los católicos, que nuestra iglesia fue fundada por Jesucristo, sabemos que para conocer la verdad no solo es la Biblia, sino la tradición que generó a esta Biblia y el magisterio de la iglesia que lo interpreta.
Biblia, tradición y magisterio. Viene de magister, de maestro, de enseñar. La iglesia que enseña las verdades, cómo conocerlas, cómo interpretarlas que están en la Biblia. Vamos a decir que la tradición de Israel y de la iglesia católica generó o engendró al Antiguo y al Nuevo Testamento. Toda la Biblia es tradición, decía alguien. Tradición, ¿qué es? Transmisión, viene del latín traditio. Toda la Biblia es transmisión de una serie de verdades antes oídas, luego manifestadas de manera oral y luego finalmente escritas. Toda la Biblia es tradición, por eso uno no puede prescindir de la tradición. Martín Lutero, en el siglo XVI, que originó a los protestantes, llamados también evangélicos a veces, se equivocó al apartar la tradición y al apartar el magisterio. Se quedó solo con la Biblia, pero no hay ninguna parte de la Biblia que diga que solo hay que usar la Biblia. Más bien ya vimos que la Biblia dice que la iglesia es el fundamento de la verdad. Bueno, esto daría para otras reflexiones. Vamos a decir que con la ayuda del Espíritu Santo, con la asistencia del Espíritu Santo, la iglesia en los primeros siglos fue distinguiendo, y también la tradición, el contenido y la aprobación de estos 46 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. Básicamente uno puede estudiar en este tema, por ejemplo, qué tipos de libros hay, si son profetas o históricos, o sapienciales o evangelios. O también estudiar el nombre de los libros, cómo se llaman esos libros, si son de Mateo o de Lucas, o hay algún que sea de Judas o de un tal no sé quién. Luego, ¿cuándo fueron definidos por alguna autoridad esos libros? Tanto en Israel como en el mundo católico. Y otro campo de estudiar es el contenido que está en los libros, ¿está documentado o no? Hay documentos antiguos que traen lo que está escrito acá. ¿Cómo sabe uno que esta Biblia que uno tiene en la casa refleja lo que realmente se ha transmitido? Todo eso es materia de estudio. En este programa no da tiempo de ver todo esto. Vamos a centrarnos de manera especial o esencial en saber cuándo y cómo se formó la lista de los libros que ahora conocemos como la Biblia. Puede preguntarse a alguien, ¿hay libros inspirados que no estén en el canon? Bueno, puede que sí. De hecho, en Colosenses 4:16 se habla de una carta de Pablo a los de la Odisea. Esa carta, digamos, se perdió. Era una carta inspirada de parte de San Pablo, pero Dios lo permitió porque esa carta no era normativa para la Iglesia Universal y por tanto estaba fuera de la tradición apostólica, la tradición que viene de los apóstoles. Puede que surjan otros libros inspirados, ¿verdad? Puede que sí, pero como ya no son parte de la tradición apostólica, ya no van a formar parte de la Biblia, ni son vinculantes para toda la iglesia. Luego me interesa que aclaremos o tengamos claro un concepto que no es sencillo a veces. Proto significa primero y canónicos, primer canon, primera lista, o libros primeros en ser aceptados. Y deuterocanónicos, del griego deutero, segundo, significa el segundo canon. Son libros, los protocanónicos, en los que nunca estuvieron en duda su inspiración y su canonicidad. Recuerde que inspiración es que el libro ha sido de origen divino, y canonicidad que se aceptó como divino y está en el canon. Hay unos libros que nunca se dudó de eso. Y los deuterocanónicos, alguna vez se puso en duda por comunidades su canonicidad o su inspiración, hasta que la Iglesia Universal los aceptó. Vamos a decir básicamente que hay 7 deuterocanónicos del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo Testamento, libros deuterocanónicos, que alguna vez se puso en duda su canonicidad e inspiración, pero luego se aceptaron ya en todas las comunidades. Y otro concepto que hemos trabajado y que es importante acá explicar, el concepto de apócrifos. Significa libros como de un autor desconocido o falso, o libros ocultos, escondidos. Resulta que hay apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Apócrifos judíos y cristianos, o pseudocristianos. Hace algún tiempo salió a la luz pública el llamado Evangelio de Judas, que no era, por supuesto, de Judas, porque Judas ya estaba bien muerto, y tampoco era cristiano, eran de los gnósticos, unos grupos pseudo-religiosos que existían incluso antes de Cristo. Pues los evangelios apócrifos, o libros apócrifos, perdón, nunca fueron reconocidos por la Iglesia Universal. Puede que sí alguna comunidad
o algunos libros que no eran heréticos, pensaban que eran apócrifos o que no eran del todo correctos, incluso de algunos padres de la iglesia, algunas cartas de San Ignacio, el pastor de Erma, pero luego se vio que no tenía ningún problema y fueron aceptados por la Iglesia Universal. Quizá acá nos puede servir tener el concepto Iglesia Universal. O sea, hace 2000 años, cuando comenzó el cristianismo, no había facilidad de comunicación entre las diferentes comunidades. Unos vivían por aquí, otros por allá, habían 50 kilómetros de separación, pocas veces se veía. Entonces, en unas comunidades se aceptaban unos libros, en otras, hasta que ya, en algún momento se pronunció la Iglesia Universal. Bueno, con esta introducción pasamos ya al primer punto, que es la historia del canon del Antiguo Testamento, entre judíos y entre cristianos. ¿Cómo se hizo esa formación del canon? Aquí aparece otra palabra, otra expresión, que es la llamada Biblia de los 70. O en latín se dice Septuaginta. Resulta que, quizá usted sabe, más o menos en el siglo IV, III antes de Cristo, cuando los judíos habían emigrado de Palestina a diferentes lugares, y algunos a la zona de influencia del imperio de los griegos, en Alejandría, pues ahí se tradujo la Biblia, porque les llamó la atención, más que la Biblia, libros inspirados de los judíos, porque todavía no estaba el canon del Antiguo Testamento definido. Se tradujeron del hebreo, se tradujeron al griego. Y lo tradujeron, según la tradición, 70 sabios griegos. Por eso se le llama la Biblia de los 70, que está en griego. Y la traducción que se hizo en el siglo III, más o menos antes de Cristo, del hebreo al griego. Eso es muy importante, esa Biblia de los 70, o esa versión, esa traducción, ya veremos, porque fue la que conocían también los apóstoles. Bueno, básicamente, como he dicho antes, no estaba cerrado el canon, la lista de los libros del Antiguo Testamento entre los judíos. También habían apócrifos, mucha literatura supuestamente inspirada entre los judíos. Pero básicamente, ya en el siglo como III o II antes de Cristo, hay testimonio o cuarto incluso, de cómo era la estructura de las escrituras que veneraban los judíos. Por ejemplo, en la introducción a Eclesiástico o Sirácide, dice lo siguiente: muchas e importantes lecciones se nos han transmitido por la ley, los profetas y los otros que les han seguido, por las cuales bien se debe encomiar a Israel por su instrucción y sabiduría. Bueno, aquí aparece en este texto 3 bloques: la ley, los profetas y otros escritos. Eso es lo que los judíos tenían, porque también ellos habían perdido sus tierras, habían sido invadidos, habían sido desterrados a Babilonia, habían regresado del destierro, luego los invaden los griegos, luego los romanos. Ellos no andaban Biblias, lo que andaban eran rollos de papiros, luego de pergaminos, pero ya habían como 3 bloques: la ley, llamada Torá o Pentateuco, los profetas y luego otros escritos. Básicamente se le llama eso Tanaka, T-N-K, la T de Torá, la N de Nevin, profetas, y la K de Ketuvim, otros escritos. Era como el bloque pero no todos los judíos aceptaban todo eso. Por ejemplo, los saduceos o samaritanos solo aceptaban la Torá. Los esenios aceptaban incluso otros libros, por ejemplo, algunos apócrifos. O sea que en los judíos mismos no había uniformidad de qué escrituras sí creían, unos más, otros menos. La Torá son los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los profetas o Neviim hacía referencia a profetas anteriores, José, jueces, reyes, y profetas posteriores, profetas mayores y menores. Bueno, ahí, ¿cuántos profetas? Esa es otra historia, no da tiempo de verlo acá, pero en líneas generales era eso. Y por último estaba otros escritos, o los Ketuvim. Ahí entraban salmos, sentencias o proverbios. Bueno, pero lo importante es que
En el siglo I antes de Cristo no estaba entre los judíos cerrado el canon, no estaba definida la lista de los libros. En parte porque no había necesidad o no había una autoridad única que definiera todo aquello. ¿Cuándo se va a cerrar ese canon? Quizá usted sabe que en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyen el templo de Jerusalén. Entonces los judíos se les cae ahí el templo, que era lo más sagrado para ellos. Y al haber esa fragmentación, y sobre todo también por la influencia, la presencia cristiana, los fariseos, que eran un grupo de judíos, van como a tener mucha influencia y ellos van a cerrar el canon, tal como ellos lo entendían. Y podemos decir que los fariseos como que imponen su canon o su idea de lo que son los libros sagrados al resto de los judíos. Pero había ahí un problema, que espero que me comprenda, y es que en el siglo I después de Cristo comienzan a ver que hay como dos tradiciones o concepciones de lo que la Biblia es. Unos de los que han vivido siempre en Palestina y otros judíos que vivían en el mundo de influencia griega, en Alejandría. Tanto que se habla del canon o corriente o tradición alejandrina o también de Palestina nada más. ¿Qué pasa? Los de Alejandría sí aceptaban como inspirados los 7 libros llamados ahora deuterocanónicos y los de Palestina no. Entonces se da esa como controversia de que si aceptaban los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo o no se aceptaban. Bueno, a final de cuentas no lo van a aceptar las autoridades judías fariseas. Y parece que hacia el siglo II después de Cristo, en el llamado concilio de Yavne o Yamnia, la secta farisea, pues, bueno, ahí discuten otras cosas en un libro, pero hacia esa época se va cerrando y va quedando como establecido ya el canon de los judíos. Tanto así que no van a aceptar esos 7, llamados deuterocanónicos. Pero resulta que los apóstoles en su evangelización o predicación sí usaban lo contenido en los libros deuterocanónicos. Por eso el juicio definitivo o último va a ser el que viene de esos apóstoles, el que son la Iglesia Católica, no tanto de los judíos. Martín Lutero, por ejemplo, va a inclinarse por seguir a lo que dicen los judíos, que no aceptan los 7 deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Pero bueno, le decimos a Martín Lutero, si usted se inclina por los judíos, entonces no crea nada del Nuevo Testamento, porque los judíos tampoco creían en el Nuevo Testamento. A final de cuentas, muchos protestantes ahora entienden que sí hay que seguir los 7 deuterocanónicos del Antiguo Testamento, porque bueno, la autoridad última la posee aquella comunidad dejada por Cristo. Bueno, pues básicamente esto fue cómo se hizo el canon del Antiguo Testamento entre los judíos. Y entre los cristianos, bueno, también ahí había como una conciencia de esas dos tradiciones o corrientes, de Palestina o de Alejandría. Pues resulta que de las como 350 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo, 300 concuerdan con esa versión que he dicho de los 70. No se citan textualmente los deuterocanónicos, pero hay alusiones claras. O sea que la primera comunidad cristiana, los apóstoles y los primeros seguidores, sí usaban las ideas de todos los libros del Antiguo Testamento, incluidos los deuterocanónicos. Con lo cual, por eso los católicos creemos ahora en esos libros. En general decimos que se usa la de los 70. Pero algunos cristianos no creían también en esos libros deuterocanónicos. Por ejemplo, San Jerónimo, que tradujo la Biblia del hebreo al latín. ¿Por qué? La Biblia, lógicamente, de la parte del Antiguo Testamento y también el Nuevo del griego al latín. Porque a veces en las discusiones con los judíos no usaban los deuterocanónicos, porque los judíos no los aceptaban la mayoría. Entonces por eso cayeron como en desuso en algunas comunidades cristianas. Después, algunas comunidades por miedo a que esos libros deuterocanónicos fueran de un falso autor o que fueran gnósticos. También porque no había una decisión eclesial universal, porque la iglesia estaba apenas comenzando y además como había persecución, no se reunían en concilios. Algunos padres dudan de los deuterocanónicos, padres de la iglesia, pero otros muchos sí los aceptaron. Y también hubo concilios que aceptaron los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, el concilio de Hipona 393 o de Cartago 397. San Agustín aceptaba los deuterocanónicos. Y sobre todo el concilio de Florencia en 1443 y el concilio de Trento en el siglo XVI.
Bueno, pues es importante, como decía, tener claro que en definitiva es la iglesia, como aparece acá en la Biblia, 1 Timoteo 3:15, el fundamento de la verdad. Y fue esa primera comunidad cristiana y en los siguientes siglos la que se inclinó por los 46 libros del Antiguo Testamento, tal como están ahora en la Biblia católica. Bien, llegamos ya a la segunda y última parte, que es la historia del canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué hay 27 libros en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo se incluyeron? Bueno, como usted sabe, ahí hay evangelios, hechos de los apóstoles, hay cartas y hay un apocalipsis. ¿Por qué eso sí? ¿Por qué no otros? Intentaremos verlo en esta enseñanza de hoy. Vamos a decir, no es que hubo una especie como de manipulación mala. Algunos ven siempre a la iglesia como mala, ¿no? La iglesia es nuestra madre. La iglesia es santa. La iglesia es algo querido por Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La iglesia lo que busca es salvar a las almas, continuar la misión dada por Cristo, la misión ejercida por Cristo. Vamos a decir que hubo como 2 etapas de cómo se fueron estos libros incluyendo el Nuevo Testamento. Una primera etapa en los siglos como 1 al 2, que era el uso litúrgico y doctrinal de estos libros. Se usaban en diferentes comunidades. Y luego ya una segunda etapa que es cuando se aprueban por alguna autoridad de la iglesia, ya sea regional o la iglesia universal a partir del siglo IV o sobre todo ya en el siglo XVI. Fijémonos en esta parte del uso doctrinal y litúrgico. En el periodo apostólico vamos a decir que se van redactando en la segunda mitad del primer siglo, durante unos 50 años, todo el Nuevo Testamento. Las comunidades fueron poniendo por escrito, redactando lo que habían oído a Cristo y a los apóstoles. En cada comunidad cristiana había pocos escritos, pero luego se van como haciendo colecciones y se van pasando de unas a otras. Por ejemplo, San Pedro, en la segunda Pedro 3:15, se habla de las cartas del queridísimo hermano Pablo. Bueno, ya se conocía que andaban por ahí el libro de San Pablo, cartas que él había escrito. Algunos textos se difunden más rápidos que otros, algunas cartas gustaban más que otras. Bueno, todo eso fue generando un uso en las comunidades. En algunos lugares, como estaban aislados, fue más lento esa difusión. Por ejemplo, ya en el siglo II, San Justino, un filósofo que se había hecho cristiano, católico, hablaba de cómo el día del sol se reunían los cristianos y le leían Memoria de los Apóstoles, que le llama Evangelios y Escritos de los Profetas. Bueno, ya aparece en el siglo II la palabra Evangelios y Escritos de los Profetas, o sea, libros proféticos. Y por ejemplo, en el mismo siglo II, San Ireneo va a hablar de el nombre de los 4 evangelios que la iglesia aceptaba: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos aparecen ya en San Ireneo en el siglo II. Dice: Mateo publicó entre los hebreos en su propia lengua una forma escrita de evangelio, mientras que Pedro y Pablo en Roma anunciaban el evangelio y fundaban la iglesia. Fue después de su partida de ellos cuando Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió también por escrito lo que había sido predicado por Pedro. Lucas, compañero de Pablo, consignó también en un libro lo que había sido predicado por éste. Luego Juan, el discípulo del Señor, el mismo que había descansado sobre su pecho, publicó también el evangelio mientras residía en Éfeso. Bueno, pues ahí aparece cómo había conciencia en el siglo II de los 4 evangelios, que es la parte más importante del Nuevo Testamento. También dirá Orígenes en el siglo III, la iglesia tiene 4 evangelios, los herejes muchísimos, porque bueno, o sea, había muchos libros que andaban por ahí, apócrifos, heréticos, que no fueron aceptados, que no quedaron dentro de esta lista. ¿Por qué? Porque se veía que no transmitían la verdad completa. ¿Qué criterios habían de canonicidad? O sea, para que fueran incluidos en el canon, en la lista, en el elenco de libros revelados. Por ejemplo, externos, la apostolicidad, que vinieran de los apóstoles, la antigüedad de los libros, que fueran ortodoxos, o sea, con ideas correctas. Todo lo que está acá es ideas correctas. Luego, criterios eclesiales, que hubieran sido recibidos por algunas comunidades católicas,
o hayan tenido un uso litúrgico. Luego habían también argumentos internos, el mismo contenido del libro, como decía antes, y la experiencia espiritual de esos libros en la iglesia. Pero sobre todo, el más importante era, como dije al inicio, el criterio de apostolicidad, o sea, que esos libros se veía que venían de los apóstoles o de las comunidades en las que habían vivido los apóstoles o dejadas por los apóstoles. Y pasamos ya casi a lo último, que es cuándo se fue definiendo ya oficial por autoridad de la iglesia el canon. A nivel regional, recordemos que al inicio, como había persecución de los romanos, no se reunían los obispos, no había concilios, porque si se reunían los mataban a todos. Pero ya van apareciendo una serie de enseñanzas o datos que nos quedan ahora. Por ejemplo, en Francia, como ya dije antes, en San Ireneo, en la Galia Meridional, estaban enumerados casi todos los libros del Nuevo Testamento, los 27, menos unos 5 libros, entre ellos Segundo de Pedro y Tercera de Juan. O sea, son como reliquias que conocemos ahora, pero ya habían listas en el siglo II. En el siglo III en Roma aparece en el llamado canon, en el fragmento de Muratorio, muratoriano, aparecen todos los libros, el elenco de 27 libros, menos Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Tercera de Juan. ¿Por qué sí, por qué no? Eso sería para otro estudio, pero lo que importa es que ya en el siglo II, sabemos ahora, hay listas, elencos de los libros del Nuevo Testamento. También habían listas en Alejandría, en Asia Menor, Palestina, Siria, Antioquía. ¿Cuáles son esos deuterocanónicos del Nuevo Testamento? Son 7, las 5 epístolas católicas y Hebreos y Apocalipsis. O sea, en definitiva son Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas, Hebreos y Apocalipsis. Resulta que en unas comunidades se aceptaban y en otras no. ¿Por qué? Por muchos factores. A veces no los conocían en unas comunidades, en otras sí. O sea, la comunicación no era fácil de manera geográfica o cultural. O porque estaban dirigidos a una persona o a una comunidad, entonces no circulaban en otras. O porque se pensaba que podían ser apócrifos. Bueno, y porque no había una definición oficial hasta que al final llegó. ¿Y cuándo llegó ese magisterio definitivo o enseñanza definitiva? Vamos a decir que en el siglo IV hay 3 concilios africanos, el de Hipona 393, el tercero de Cartago 397 y el cuarto de Cartago 419. Ahí aparecen los 27 libros ya definidos. Es la influencia también de San Agustín. Si San Jerónimo traduce la Biblia, San Agustín va a ser el que va a conseguir, junto con el Espíritu Santo y los que apoyaban otros obispos, que se reconozcan esos 27 libros del Nuevo Testamento. Luego se conoce hasta la fecha una carta de un papa en el año 405, la carta Consulenti Tibi, del Papa San Inocencio I al obispo de Tolosa en Francia. Ya aparecen los 27 libros enumerados. Y en Oriente, el llamado Sínodo Truyano, el 692, no a la lista formal, pero acepta las anteriores. O sea, vamos viendo cómo, de manera pacífica, la autoridad de la Iglesia comienza a definir qué libros son los 27 del Nuevo Testamento. Y ya el primer catálogo universal para toda la Iglesia fue hasta el siglo XV, en el Concilio de Florencia, el decreto Pro Jacobitis. Ahí se manifiesta como profesión de fe, aunque no dogma de fe. Va a ser dogma de fe hasta el año 1546, en el Concilio de Trento. Como había surgido Martín Lutero, que negaba algunos libros, tiene la Iglesia Católica que definir de manera ya dogmática, o sea, un decreto, y el que no lo crea queda fuera de la comunión. ¿Cuál es esa lista de los libros del Nuevo Testamento? Se llama la versión de la Vulgata, la traducción hecha por San Jerónimo. Ahí están los 27 del Nuevo y los 46 del Antiguo Testamento. Y, por supuesto, el Vaticano I y el Vaticano II, los concilios en el siglo XIX y el siglo XX, aceptaron esa lista de los 73 libros que forman la Biblia. Bueno, espero que hayan más o menos entendido algo. Sé que no es un tema fácil pero en definitiva, comprenda uno o no todo esto, al final, ¿qué pasa? Yo creo lo que me dice la Iglesia sobre la Biblia. 1 Timoteo 3:15. La Iglesia es el fundamento de la verdad. La Iglesia es mi madre. La Iglesia continúa la misión de Cristo acá en la tierra. La Iglesia es el cuerpo de Cristo acá en la tierra. Por eso creemos lo que ella nos dice, porque es la que tiene esa misión de hacer que las almas alcancen la salvación, esa salvación que nos ha ganado Cristo. Les invito a que nos vean cada semana en este programa con la fe de razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Les saluda el Padre Neri Maldi. Pasen todos un buen día.